Nos acompaña Aida Caldera, jefa de división en el Departamento de Economía de la OCDE. Aida, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos sobre esas perspectivas, amplíanos un poco la información que nos daba ayer la OCDE con la variante Omicron en el horizonte, que podría tener aún impactos mayores en la cadena de suministro y en la inflación. Pues sí, efectivamente, ayer publicamos nuestras perspectivas macroeconómicas globales y lo que vemos es una recuperación mundial a varias velocidades con, con desequilibrios significativos y también con varios nubarrones en el horizonte. Uno de ellos, la nueva variante de la que tú hablas, el Omicron. Y entrando un poco más en detalle, ¿por qué Sí. digo que vemos una recuperación a varias velocidades? Primero, porque estamos viendo que la recuperación está siendo desigual entre los países avanzados. Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos la recuperación está siendo muy fuerte por el lado de la actividad, pero por el lado del empleo está siendo mucho más lenta que, por ejemplo, en Europa. También estamos viendo que las economías emergentes se están quedando atrás en la recuperación y eso sobre todo por el hecho de la vacunación, que está siendo más lenta, pero también porque tenían menos margen de maniobra a la hora de aplicar mayor gasto público y dar más un impulso más importante a la recuperación. Y tercero y último, vemos que entre las distintas industrias, sectores, hay algunos que se están recuperando más rápidamente, como los sectores manufactureros, que se están beneficiando de una fuerte demanda, pero por otro lado, otros sectores como los de la movilidad o el sector del turismo todavía siguen muy rezagados. Ujú. Cuéntanos un poco más sobre cómo veis el debate sobre la inflación y cómo va a afectar a las diferentes regiones de cara a 2022. Pues obviamente la inflación se ha vuelto un problema significativo en todo el mundo, ha aumentado significativamente en todos los países, no solamente en Estados Unidos, que ha sido uno de los primeros países donde la inflación ha aumentado significativamente, pero también lo estamos viendo en Europa y en los emergentes. Las razones de este aumento de la inflación son diversas, pero en general se debe a que ha habido un repunte importante de la demanda y por otro lado por la parte de la oferta, ha habido cuellos de botella significativos. Podemos pensar en el área de los transportes, donde faltan contenedores, pero también hemos visto que los precios de la energía han aumentado significativamente, por ejemplo, en el caso de España, pero también los alimentos en las emergentes. Entonces, este aumento creemos que es temporal, pero está siendo bastante persistente. De hecho, eso nos ha llevado a que hayamos revisado nuestras proyecciones de inflación durante básicamente los últimos 10 meses. Es decir, es algo temporal, pero va a seguir aquí durante un tiempo. Nosotros lo que preveemos es que a nivel global se vaya desacelerando durante el año próximo y vuelvan a rangos un poco por encima de lo que teníamos antes del periodo del COVID, pero mucho más bajos y cercanos a los rangos que los bancos centrales buscan. Entonces, una tensión que sí está presente en todas partes, pero pensamos que va a ser transitoria y que poco a poco se va a ir desapareciendo. ¿Qué perspectivas manejáis para la economía española? Ayer veíamos una rebaja, ¿no?, de esas previsiones de crecimiento y una previsión de que el PIB español no recuperará el nivel prepandemia hasta el primer trimestre de 2023. Más allá de recuperar el nivel prepandemia, ¿cuándo estimáis que la economía española podría recuperar el nivel de crecimiento potencial? Es decir, no solo recuperar donde estábamos antes de la pandemia, sino ganar lo que ha perdido mientras tanto también. Pues sí, en el caso de España vemos que la economía sigue recuperándose y sale de la crisis causada por el COVID, pero es cierto que lo hace a un ritmo menor de lo que preveíamos hace unos meses y obviamente, como en el resto de países del mundo, dada la situación de la pandemia, hay mucha incertidumbre. Hemos revisado el PIB a la baja, como también lo hemos hecho en algunos otros países, y esto se debe a que hemos incorporado los datos de la historia, es decir, lo que ha pasado en los últimos meses. Hemos visto que la demanda interna
ha sido más débil en el segundo y en el tercer trimestre de este año, reflejando sobre todo la inflación y un despliegue más lento de lo que esperábamos, por ejemplo, de los fondos de recuperación europeos, y también el hecho de que la ayuda directa a las empresas también está siendo dada mucho más despacio, no se está gastando tan rápidamente como esperábamos. Entonces, la recuperación, es cierto, como tú dices, que vemos que el PIB volverá al nivel prepandemia en 2023. Preveemos que un poco más tarde se vuelva a la tendencia, pero como decía, hay muchos riesgos en el horizonte y yo creo que tanto en España como en otros países no deberían de ser complacientes y hay que seguir, sobre todo, prioridad, seguir vacunando. En el caso de España, bueno, tenemos una tasa de vacunación muy alta, una de las más altas de Europa y en el mundo, pero hay que seguir avanzando, es decir, poner la tercera dosis. Y luego, por parte de la economía, creemos que es muy importante pues, seguir avanzando con la implementación de los fondos europeos. ¿Por qué? Porque estos van a apoyar el crecimiento potencial, es decir, van a apoyar un poco que nuestra economía pueda crecer más rápidamente de lo que ha estado creciendo en los últimos años y poder invertir en procesos más productivos, en inversión que ayude tanto a luchar contra el cambio climático como en mejores procesos digitales para las empresas, etcétera. ¿Qué otras palancas de crecimiento crees que podría haber una economía como la española de cara a 2022? ¿Qué otras perspectivas nos ofreces desde la OCDE? Pues, por ejemplo, obviamente un tema donde todavía España está peor que el resto de países de la OCDE es en el mercado laboral. Todavía tenemos una alta tasa de desempleo, incluso al final de nuestras proyecciones en el 2023 creo que nos quedamos con una tasa de desempleo cerca del 13%, lo cual es más del doble de lo que hay en la zona euro. Entonces yo creo que es muy importante incorporar cuanto más gente posible al mercado laboral, es decir, estos desempleados, pero también gente que se ha quedado descolgada hace tiempo, como los desempleados de larga duración. Y esto pasa sobre todo por mejorar las políticas de empleo, es decir, políticas activas de empleo, de formación y también de ayuda a la búsqueda de empleo. Entonces, hay que invertir mejor y también hacer un mejor apoyo a los desempleados. Y Pues, luego, por el lado de... ¿Perdona? No, continúa, por favor. Sí, no, lo dejo ahí. Gracias. Pues Aida Caldera, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Adiós.